seguimos en vivo por la pantalla de 24/7, canal de noticias en Plus Energético. Les recordamos que si quieren volver a ver el programa pueden buscar en YouTube, en nuestro canal de YouTube en Prima Multimedios. Allí van a poder encontrar este programa y otros y todo el contenido de Prima Multimedios, de 24/7, de los programas de la radio, etcétera. Bueno, ahí se van sumando nuevamente mis compañeros Raúl Vila, Fernando Castro. Ahí los estoy ya por ver y escuchar. Fer, nos había quedado un tema pendiente, hablar un poquito más ya a nivel político-económico, si se quiere, una interna, la aparición de Basualdo. Vos escribiste una nota en mejorinformado.com. ¿Querés comentarnos? Sí, me parece que hay dos temas que vienen imponiéndose en las últimas horas uno, bueno, sobre el final de la semana pasada, ¿no? Este conflicto, esta crisis, creo que no habíamos visto una crisis tan importante. Se terminó materializando algo de lo que venimos hablando hace 2 años, Sí. y de lo que no habíamos tenido una prueba tan contundente como en el último fin de semana, ¿no? Un poco menos de 2 años, 2 años y 5 meses, desde que asumió Alberto Fernández. Esto de quién es el que gobierna, ¿no? Claro. Y lo dejó materializado, bueno, esta crisis que se generó en torno al aumento tarifario, ¿no? Sí. Este pedido de renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, a el subsecretario de Energía Eléctrica, a Federico Basualdo, un funcionario que responde de forma directa a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, todo esto que trascendió en medios nacionales, que bueno, esta reunión previa entre Guzmán, Cafiero y el presidente Alberto Fernández, bueno, el posterior pedido de renuncia a Basualdo y casi sin solución de continuidad de inmediato el respaldo del ala kirchnerista del gobierno, confirmándolo en off the record en el cargo, digamos. Lo concreto es que Basualdo no se fue y generó, bueno, esta situación de crisis dentro del gobierno como la que no habíamos visto, con un ministro de Economía que al mismo tiempo está negociando la deuda con los organismos multilaterales de crédito, que queda absolutamente desacreditado, valga la redundancia, sí. o el juego de palabras, mejor dicho. Sí. Bueno, esa tensión, ¿no? Política muy, muy fuerte, muy contundente, que se generó a partir del sector energético, y lo que estuvo sucediendo también en las últimas horas, ¿no? Esta carta que le envió al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al otro integrante de la coalición de gobierno, el otro integrante sustancial, preponderante dentro del Frente de Todos, a Sergio Massa, Sí. la diputada nacional del MPN, Alma Chani Zapac, ¿no? Que en horas de la tarde hizo conocer su posición y esta carta pública al presidente, como la tituló, Que hacía donde, rato bueno, que planteó su no, sí, visión. que hacía rato que ¿Cómo? no, hacía rato que no hacía declaraciones, además, Alma Zapata. No, lo cierto es que no abundaron las declaraciones No. de políticos de fuste de peso en medio de este conflicto que hubo en Vaca Muerta, bueno, en buena parte de la provincia del Alto Valle, de Río Negro, Neuquén. Bueno, en realidad terminó siendo un conflicto casi internacional, si tenemos en cuenta que tuvo rebotes en Tierra del Fuego. Lo sigue siendo en la zona cordillerana, en el sur de la provincia. El tránsito pesado entre los dos países está obstaculizado en buena medida, o está afectado por las medidas de fuerza que se desarrollan en Villa Langostura. Algo similar, como por contrapartida, como una suerte bueno, un planteo desde los camioneros chilenos que estuvimos viendo en Tierra del Fuego días atrás. Sí. Pero es cierto, no abundaron las palabras de los políticos más representativos o de los nombres pesados de la política neuquina en medio del conflicto y después, ¿no? Bueno, Chani Zapac, la diputada nacional, hoy emitió esa carta donde, bueno, plantea esta situación también del rol que jugó el PJ provincial durante el conflicto, y también, bueno, los nombres históricos del peronismo Sí. o del kirchnerismo en Neuquén, que también juegan a nivel nacional. Hablo de Oscar Parrilli, digamos, ¿no? Ella lo mencionó directamente a Ramón Ramón. Río Seco, planteó esta situación de cuestionamientos al PJ neuquino que, bueno, todo el tiempo
le indilgó la culpa del conflicto solamente al gobierno provincial, bueno, diciendo que era un problema de gestión. Digo, en Sí. buena medida fue parte de la crítica que hizo el peronismo neuquino durante el conflicto. Chani Zapac sacó a relucir los indicadores de inflación del gobierno Sí. nacional como un factor desencadenante de esta crisis, ¿no? Recordemos que el desencadenante de esta crisis fue una discusión salarial. Ujú. En buena medida lo que estuvo planteando es que, bueno, sin ese contexto complicadísimo del país, Esto este no hubiera incremento pasado. de la inflación de en torno al 45 o 43% el año pasado, este debate no hubiera existido. Palabras más, palabras menos fue lo que estuvo planteando. Se lavaron las En, manos, dijo también en la carta. Dura. fue muy dura, Sí. una carta extensa. Estoy tomando los párrafos así Mm. que voy recordando respecto a los ribetes políticos que me parecieron parte de lo más rico, digamos, ¿no? Sí, sí. Esta situación de, todo el tiempo estuvieron mirando a Neuquén como el principal responsable. Ahora, hay un contexto previo que generó una situación de crisis en Neuquén que tiene que ver con la situación general del país, digamos, el aumento exacerbado de la inflación, la imposibilidad de contener ese frente. Al mismo tiempo, una crítica muy razonable la que plantea, ¿no? Ujú. Una crítica de esas que se paran en el tinte político para cuestionar al otro. Nadie puede decir que el MPN no haya sido un gobierno amigo del gobierno de Alberto Fernández, digamos, ¿no? En la etapa incluso previa, recuerdo a la asunción de Alberto Fernández, todo ese camino, todo ese desfile de funcionarios neuquinos por el despacho de Alberto Fernández y los funcionarios del entorno de Alberto Fernández, señalando a Vaca Muerta como una gran oportunidad para el país, para inversiones, para ir a buscar los dólares que ya una economía diezmada, golpeada por la gestión anterior, digamos, el tramo final de la gestión de Mauricio Macri, Ujú. con ese gran endeudamiento, bueno, el super cepo al dólar, recordemos, todo ese contexto que había afectado ya a la industria petrolera, y ese derrotero, ese camino que transitó el MPN, diciéndole a Alberto Fernández, bueno, cuáles eran las condiciones bajo las cuales el sector petrolero puede desarrollarse por si hiciera falta hacerlo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, una crítica que se plantea desde ese lugar, digamos, de un gobierno aliado, pero bueno, planteando también esta vía de este vaso comunicante del peronismo neuquino o del kirchnerismo neuquino con, bueno, sectores de la coalición del gobierno nacional. Uno no podría decir Alberto Fernández motivó el conflicto de Vaca Muerta, ni mucho menos, no existen esas pruebas, nadie lo está diciendo. Ujú. Sí puedo decir que hubo sectores del PJ vinculados al gobierno nacional que, bueno, que dejaron de hacer o según lo que está planteando Alman Chan y Zapac, hicieron cosas para sostener y respaldar ese conflicto, digamos, ¿no? Ujú. Poniéndole un escollo gigante, una mancha importante al futuro sobre Vaca Muerta, digamos, un proceso que con altibajos más vinculados a la economía del país había tenido niveles de inversión como pocas otras provincias pueden mostrar, casi ninguna, digamos, excepto lo del campo, como habíamos estado hablando la semana pasada. De Ujú. modo que, bueno, me parece que dos hechos políticos muy importantes que en definitiva vuelven a poner algo que es tan determinante para el país como el sector energético nacional. Digo, hay un reconocimiento del gobierno nacional del problema y de los beneficios que podrían implicar el desarrollo del sector energético. El tema es, bueno, las complicaciones políticas que están teniendo para Sí. gestionar no solamente el sector energético, sino también, bueno, lo hemos visto también en algunos tramos de la pandemia, sobre todo al Ujú. principio, ¿no? Esta lógica de una coalición del gobierno que también funcionó como una especie que funciona también como una división de poderes dentro del Ujú. cualquier organismo público que se tome, digamos, ¿no? Ese parcelamiento vinculado a las extracciones que son parte de esta coalición. Bueno, lo está sufriendo el sector energético, no es la primera Sí. vez, lo habíamos visto también el año pasado en algún tramo, solamente que, bueno, en este caso tiene una gravedad bastante importante porque pone en una situación, podríamos decir, mucho más que incómoda al principal responsable de la economía del país, que es el ministro Martín Guzmán, ¿no? Ujú. Bien, Fer, ¿te quedás unos minutos más o te Sí, por apura el supuesto. madrugón? ¿Te quedás unos minutos más en No, Plus no, Energético? por supuesto, Dale. encantado. Teníamos previsto justo charlar un poco de los aumentos que están previstos para mayo. Hago un repaso, básicamente. El GNL, las naftas, las tarifas de gas y energía eléctrica, que se espera tendrán estos incrementos, se aceleran estos aumentos. Los medios de todo el país debaten el poder real que tiene el actual ministro de Economía, justo lo que vos mencionabas. De hecho, en las primeras horas del pasado sábado, el GNC para los vehículos aumentó el 30% en todo el país. Se espera para mediados de mes el tercer aumento de las naftas. De acuerdo con estimaciones de los medios nacionales, el precio del metro cúbico se incrementó entre 8 y 10 pesos según la región.
pasará a estar atado a los aumentos de la nafta super promedio, también de la empresa YPF. Así se detalla en esta nota firmada por el secretario de Energía, Darío Martínez, el jueves 29 de abril, que dijo que el precio por cada metro cúbico de gas natural en PIS se determinará trimestralmente en base al precio promedio simple de la nafta super entre 92 y 95 RON en las estaciones de servicio situadas en la zona de distribución de la distribuidora zonal. Hay más información si quieren ingresar en mejorinformado.com, los aumentos previstos para mayo. Bueno, vuelvo con ustedes. Vamos, Raúl, que vos querías contar en realidad sobre el programa y los créditos para pymes, perdón. Los créditos para pymes. ¿Sigue ahí, Raúl, o se fue? No, estoy acá. Te quedaste. Sí, te estaba buscando y no te encontraba en la pantalla y dije, se me fue. Se colgó. Ahora sí se colgó, Raúl. Sí, estoy teniendo, ¿me escuchan? Sí, dale. Sí, porque estoy teniendo mala conexión, no sé qué está pasando. Pero bueno, no, entre todas las malas noticias que podemos, de los aumentos, ¿sí? de las notas que se cruzan y de las renuncias que no fueron renuncias y todo eso, tenemos algunas buenas noticias, como puede ser que las pequeñas y medianas empresas a nivel regional, a nivel de Neuquén, van a tener una bonificación en sus gastos de comisiones, ¿sí? Para pedir créditos. ¿Esto qué lo hace? Lo hace el programa de pymes de Pan American Energy, que firmó un acuerdo recientemente, en el día de ayer, con Garantizar, que es en definitiva una sociedad de garantía recíproca, que lo que hace es poder, de alguna manera, trabajar con las pymes. ¿Para qué? Para que se puedan no solo capacitar, sino también lo que se dice equipar, ¿sí? Para lo que va a venir en el 2022. No hablemos del 2021, porque el 2021 va a ser un año difícil, pero sí muchas de las pymes que tienen que estar trabajando, mirando no solo el 2022, sino el 2025, se van a tener que trabajar con herramientas nuevas, y eso es lo que está apuntando un poco PAE, de la manera de que le está dando el financiamiento. Y hay algo importante: este plan, o sea, este proyecto que tiene de Garantizar, se viene haciendo en el Golfo, con las... Sí. ¿Sí? Con lo cual tiene ya 15 años prácticamente este plan, y hoy se trae a Neuquén. Veremos a ver con el tiempo, a ver cómo van resultando estos pequeños ayuda que se le está dando a las pequeñas y medianas empresas de la región. Algo importante, porque en realidad en todo este contexto, y hay que decirlo claramente, las líneas de crédito de los bancos oficiales, digámoslo así, ¿sí? Tanto nacional como provincial, no están teniendo pequeños señales hacia la pequeña y mediana industria. Sí se dan, ¿sí? Se habla mucho, pero en definitiva, cuando ¿sí? Para la pequeña y mediana industria, cuando vas al banco y golpeas la puerta, lamentablemente no te lo dan. Hablando de pymes, esta semana se llevó a cabo una reunión en la legislatura, no en el marco de un tratamiento formal, sino, bueno, diputados de diferentes fuerzas que recibieron a las cámaras están pidiendo ayuda en todos los sectores. Fer, ustedes estuvieron también repasando esta información. En realidad fue en el marco de seguramente, y hay muchos temas que se están debatiendo. Uno de ellos es la modificación de la ley del compre neuquino, que hay cámaras que obviamente la están impulsando. Todavía eso no avanza en la legislatura, pero sí ahora diputados de la oposición recibieron a las cámaras de diferentes ámbitos, no solo las pymes petroleras. Sí, es un tema que genera ciertas tensiones en la industria, el tema del compra neuquino, sí. Pero
tomo también parte de lo que estaba planteando, que mencionaba el programa que estuvo anunciando PAE en estos días. Sí. Y bueno, está todo vinculado con eso también, ¿no? Esto, por un lado, bueno, son cerca de 900, 1000 empresas de la cadena de valor del sector petrolero, eh, y tienen el desafío ese enorme de, bueno, ser competitivas en un contexto absolutamente adverso como el Sí. que ofrece lamentablemente el país, sobre todo en los últimos 2 años. Eh, y cómo poder insertarse en una industria de avanzada o de vanguardia a nivel mundial, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo para las productoras, para las petroleras, es central tener prestaciones de calidad que les permitan Claro. ser cada vez más competitivas, porque están básicamente compitiendo con los bloques más productivos de todo el mundo. El capital que viene a Neuquén, digamos, tiene un tablero enorme de posibilidades de ir a Sí. competir a otros países del mundo. Entonces, bueno, todo lo que puedan contribuir a ese desarrollo, por eso lo hacen básicamente, todo lo que puedan hacer para contribuir al desarrollo de las pymes es beneficio en costos, básicamente, ¿no? Claro. Son cifras muy, muy importantes las que se manejan, este plan que estaba planteando entre PAE y, digamos, para ofrecer estas garantías emitidas por Sí. Garantizar, para las pymes, etcétera. Bueno, son cifras importantes y que les dan un respaldo más que necesario o en un momento de que vienen a un arrastre complicadísimo que tiene que ver con parte de lo que estuvimos viendo en la legislatura. Recordemos que FECENE, la Federación de Cámaras del Sector, estuvo diciendo en los últimos días que, digo, en parte por el arrastre de la crisis, digamos, ¿no? Sí. Venimos de una pandemia y veníamos de cerca de 1 año, 2 años, con problemas económicos muy importantes en las pymes de la región, con atrasos Sí. en los pagos de hasta 90, 120 días, la cadena de pagos de la industria petrolera, bueno, es todo un tema. Bueno, y ese escenario que también continúa en la segunda, en el segundo año de la pandemia, agravado por lo que ocurrió en los últimos días también Sí. en Vaca Muerta, o lo que había sucedido hasta los últimos días, esto de, bueno, 2 o 3 meses que generaban muchas expectativas, donde, bueno, hubo indicadores de producción muy importantes, donde miles de trabajadores habían comenzado a regresar a los bloques productores. De pronto ese parate absoluto prácticamente durante 15, 20 días, que los deja una situación de mitad de camino respecto, bueno, a ese tránsito que ya comenzaban a recorrer, que es, bueno, el del plan GASAR por un lado, Sí. el país necesita gas, eso les estaba impactando muy positivamente a las empresas, y la demanda interna de combustibles que está empujando también importantemente la producción de crudo. Bueno, estaban beneficiándose de escenario, de pronto abruptamente se corta, ahora llega la segunda ola de la pandemia. Sí. Bueno, están previendo eso también, ¿no? Lo que viene para adelante, que hablábamos un poco también con Pirri en el mercado de los combustibles, ¿no? Bueno, parte de eso explica el pedido de ayuda. Estuvieron diciendo como uno de los comunicados más graves, más severos que leí de FECENE desde que se conformó. Básicamente una situación de crisis muy importante, Al con punto. imposibilidades en algunos casos de pagar salario, ¿no? De modo que es un Exacto. escenario bastante crítico el que estamos viendo. Sí, 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 quizás el comunicado más duro, es verdad, en la historia de FCN. Si van a poder seguir pagando salarios o no. Pidiendo un salvataje urgente, ¿no? Y bueno, y en este contexto los gobiernos que están también con frentes, con batallas en todos los frentes, digo. Salud, se puede llegar a venir un reclamo de educación, se puede llegar a venir también. Sí, claro, bueno, también vinculado a lo que estábamos hablando, digamos, ¿no? Esto de, hablábamos con algunos políticos en estos días, en la radio, o con algunos referentes también, tanto, bueno, en AM550 o en Mitre Patagonia. Les preguntamos acerca, bueno, de cómo estaban siguiendo este escenario, y también es importante ver esta crisis como un efecto de lo que pasó el año pasado, ¿no? El gobierno neuquino sale a buscar 12.800 millones de pesos o manda un proyecto a la legislatura para Sí, poder salir a tomar deuda, ¿no? Por 12.800 millones de pesos para cumplir con este aumento escalonado del 53,09, si mal no recuerdo, por ciento de aumento salarial que cerró con ATE. Ahora, hay una historia previa a esa que no es solamente la de una mala negociación entre ATE y el gobierno provincial que desató ese conflicto de los autoconvocados, sino que, bueno,
25.000 millones de pesos menos de recaudación el año pasado en Neuquén, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ahora está buscando el La equivalente mitad. a esa mitad como para poder cumplir con el pago salarial escalonado hacia finales de diciembre, ¿no? Que es la duración del nuevo acuerdo, ¿no? En un primer momento lo habían ofrecido a marzo, eso no había sido aceptado por las asambleas. Pero además, Finalmente, una sí. búsqueda de deuda cuando no pasó el primer semestre del año. Eso es también lo que por ahí preocupa, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Si hay sucesivos conflictos, ¿qué puede llegar a pasar? Sí, ¿No? sí. Sí, creo que sí, que es un factor a tener en cuenta y obviamente, bueno, lo que está mandando en cualquier rubro de la vida, de la economía que tomemos, que es cómo va a ser, recién hablamos de los combustibles, ¿no? Y Sí. preguntamos, bueno, ¿cómo prevén el escenario que viene? Un escenario de incertidumbre, claramente, pero bueno, ¿qué están avisorando, al menos en el corto y mediano plazo, que tal vez algo pueden estar viendo de las tendencias de consumo, de cómo va a impactar en el mercado, bueno, estas restricciones que se están viendo? Bueno, cualquier ítem de la economía y de la vida que tomemos pasa por ahí también, ¿no? Y claramente en lo que venimos hablando, bueno, lo de las pymes lo mismo, digamos, ¿no? Todo ese escenario de incertidumbre que había tenido una suerte de veranito en los primeros 3 meses del año, las vacaciones, el verano, bueno, la temperatura. la caída. ¿Cómo? Las vacaciones, el verano, en serio. El verano. Bueno, y un dato no menor es que estamos viendo, el año pasado, quizás lo recuerden, digamos, en abril estábamos encerrados, en abril del año pasado, pero las curvas de contagios y las camas de terapia intensiva, bueno, Era leve, era leve, todos no sabíamos exactamente qué estaba pasando de un modo tan claro como lo vimos pocos meses después, y ahora estamos en mayo, un año después, con 96% de ocupación en las camas de los hospitales, digamos, ¿no? Y con restricciones, digamos, ¿no? Bueno, el escenario que habíamos visto en agosto del año pasado, mayo, junio, si mal no recuerdo, bueno, en el más entrado del invierno, ahora se nos adelantó 2 meses, 3 meses, digamos. Entonces, bueno, me parece que bueno, clave como en cada estrato de la vida para analizarlo, lo del COVID, ¿no? Y lo de las vacunas también. Pero bueno, pasa por ahí. ¿Qué programa holístico? Me quedé pensando, ¿no? Como que todo vuelve a lo mismo, ¿no? Como que estamos totalmente todo relacionado. Es lo apasionante del sector energético, me parece, ¿no? Como, y la política energética. Esto de cómo lo global afecta a lo local. Y en el caso de Neuquén, el lugar estratégico en el que se encuentra y los recursos gigantescos que tiene, bueno, y cómo eso es una pieza sustancial del tablero político y económico del país. Entonces, como que la mirada global y amplia es la que manda, pero bueno, nosotros como neuquinos la vemos de primera mano y también vemos los efectos locales, ¿no? Y esas contradicciones que se ven en la calle, en localidades petroleras y en la economía neuquina. Esto de, tenemos uno de los mayores niveles de inversión, o teníamos como provincia uno de los mayores niveles de inversión hasta antes de la pandemia, ¿no? Cualquier indicador que miráramos de economía, de llegada, de inversión, de supermercados, de consumo, era top en el país. De cemento. Al mismo tiempo, un año y medio después, sale a buscar deuda para ir a responder un aumento salarial. Bueno, esa contradicción que también pone en perspectiva la necesidad de las condiciones macro como país y como provincia de la que también estuvimos hablando, ¿no? Me parece que la mirada por ahí un poco más clara pasa por tener esos elementos en primer plano, ¿no? Ver todo ese escenario que es recontra complejo, pero que es tan determinante en el modo de vida de millones de personas, ¿no? Fer, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Si Raúl sigue estando ahí, que diga hola, también Sigo. ahí está. Lo que pasa está Raúl. Estoy. Hay algo. Y está la planta también. Está con su planta, como siempre. Pero hay algo que hay dos cosas de lo que dijo Fernando que son importantes reflexionar. Primero, la deuda esa la va a pagar la industria. ¿Sí? La va a pagar la industria porque la va a pagar con las regalías, la va a pagar con todo. De alguna manera la va a terminar pagando la industria. Y la otra es qué pasó, y que nos tenemos que preguntar, ¿qué pasó si hace un año y medio atrás éramos una provincia con
donde caían las inversiones y hoy no, ¿qué es lo que hicimos mal? Porque hay algo acá que si yo tengo mucha plata y voy recibiendo mucha plata, no puede ser que vaya sacando, algo me tiene que quedar. Y si no me quedó, algo hice mal. Y si hice algo mal, tengo que ver qué es lo que hice para poder después mirar para afuera cuáles fueron las condiciones que otro también me pudo haber ayudado a terminarme de destruir. Pero acá hay algo, nosotros no estamos viendo siempre qué es lo que nosotros hicimos mal como neuquinos. ¿Sí? Hay algo acá que tenemos que empezar a reflexionar. Sí, yo creo que hay algo de eso también, pero creo que son muy determinantes las condiciones macro, y son procesos larguísimos, ¿no? Y son procesos largos que seguramente hay cosas que se hicieron mal. Pero bueno, está el Estado neuquino que es omnipresente, históricamente ha sido omnipresente, y esa contradicción también que genera Vaca Muerta, ¿no? Y la deuda social que genera Vaca Muerta, ¿no? Y la necesidad de responder con crecientes recursos a toda esa situación que se da año tras año. Hablábamos hoy también a la tarde en la radio de esto de la historia neuquina como se puede leer también en clave de olas migratorias, ¿no? Y ahí cómo juega el sector energético, esto de el Chocón en los años 70, la seguidilla de represas que vinieron después, el sector gasífero con Loma de la Lata. Digo, íconos o grandes tótems del sector energético que fueron siendo motivo de inversiones, pero al mismo tiempo de llegada de crecientes olas migratorias. Recordemos que Añelo, duplica su población casi durante el día, un día de trabajo en la cuenca neuquina, pero digo, mucha gente llegando del litoral, del sur del país, de otros puntos de Argentina y de América y del mundo, y bueno, hay que responder a eso también, me parece. Digo, es un combo muy complejo en la que seguramente hay culpas locales y también, hay variables determinantes que no controlamos como país siquiera, que tienen que ver con los precios, y también políticas desacertadas en los últimos 20 años por tomar lo más pronto los recortes más cercanos en el tiempo, de qué política energética vamos a tener o qué construcción de política energética podemos generar. Y aquello del largo plazo en Argentina, que son 3 o 4 años, ¿no? Bien, pero bueno, me parece que nos estamos extendiendo más de la cuenta. Sí, vamos a seguir con la charla en otro momento. No, y recuerden todos que están invitados a escuchar a AM550, a la primera mañana. Está Fer Castro, está Agustín Amado. Hay participaciones de diferentes entrevistados, periodistas. Y también recuerden que está La Torre en Radio Mitre Patagonia todos los días a las 2 de la tarde o a la 1, Fer. A la 1. A la 1. De 1 a 3. De 1 a 3. Ahí hablamos con Agustín más de lleno en los temas económicos, políticos, que tienen que ver con la región, con el sector energético sobre todo también. Así que se pueden bajar la app o pueden escucharnos en la 90.5 si están en Neuquén Capital, en la FM. Si no, en la app Mitre Patagonia. Y en la radio, obviamente, como todo el mundo sabe, en M550. Ahí estamos en un rato más. Ahí firmes. Bueno, gracias a ambos. Sí, gracias a ambos por este programa. Gracias. Vamos a volver a conectarnos. El próximo miércoles le tenemos que dejar el aire a Sergio Sarachu, que ya llega con su viaje al puerto de la noche. Perdón por la demora, Sergio, hoy. Gracias, Fer. Gracias, Raúl. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buena semana. Buena semana, gracias.